Y comenzamos de inmediato en el Congreso Nacional. Nos vamos junto a Francisca Cárdenas para conocer cómo fue esta votación prácticamente unánime de la Cámara, votando a favor de la acusación de la ya destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Incluso contó con, prácticamente todos los votos de la oposición, pese a lo que se aludía también en este texto sobre Andrés Chadwick. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, y solamente se abstuvo para que no se diera este escenario de la unanimidad la diputada María Luisa Cordero, quien previamente ya anunciaba que se iba a abstener, que no estaba de acuerdo con esta acusación constitucional, y es así como por 131 votos a favor se aprueba esta segunda acusación en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco. ¿Qué es lo que viene ahora? Y como tú lo decías, también hay todo un análisis con respecto a la votación, porque fue aprobada por la misma oposición que reprochaba también a otros sectores políticos, en este caso al oficialismo y también a lo que son los partidos de izquierda también que impulsaron esta acusación constitucional. Recordemos que esta es la del oficialismo, que se menciona al exministro Andrés Chadwick, y pese a eso fue aprobado este libelo por parte de la oposición, por parte de Chile Vamos. También le consultamos, por ejemplo, a diputados de la UDI durante esta jornada el por qué habían aprobado esta acusación, si lo que más se criticaba por parte de ellos también es que había un error de redacción, y lo otro que se mencionaba al exministro Andrés Chadwick como el motor del tráfico de influencias en uno de los últimos párrafos de este libelo acusatorio en contra de la exministra Ángela Vivanco. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo preguntábamos, por ejemplo, a la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque escuchamos cómo habló también el abogado, expuso, invocó la cuestión previa durante esta jornada, pero post votación, cuando ya se aprobó esta segunda acusación en contra de la ministra Vivanco, él planteaba de que ojalá se junten en el Senado y se pueda votar una sola acusación, un solo libelo en el Senado en los próximos días. Ya mañana comienza todo lo que es el debate en torno a la otra acusación que se aprobó la semana pasada por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, que recordemos, Matilde, estaba unida en torno a otra acusación en contra del ministro Sergio Muñoz, quien ha dicho estos últimos días que se ha hecho con él una injusticia, y eso se va a dividir mañana en el Senado y la Cámara Alta, capítulo por capítulo. Van a exponer los diputados acusadores que también se definieron para esta segunda acusación que se aprobó durante esta jornada, y después de eso ya para la próxima semana quedaría la votación en torno a la segunda acusación. Pero ¿qué pasa? Son dos en contra de la misma persona, en este caso la exministra Ángela Vivanco. Lo que nos explicaban durante esta jornada es que pese a que hay dos, no es que se vaya a sumar, por ejemplo, 5 años de inhabilidad si se llega a aprobar a 10 años, sino que simplemente se tramitan las dos acusaciones y finalmente se va a votar una de las dos al final de todo el trámite que se va a dar en el Senado. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones políticas luego de lo que fue esta votación por casi unanimidad de aprobación de esta segunda acusación, en este caso la del oficialismo acá en la Cámara. Creemos que hay una señal concreta que los hechos que sustentan y que fundamentan nuestra acusación constitucional, como lo hemos planteado durante este tiempo, tienen sin duda un asidero concreto en los hechos del caso Audio. Con esto, sin duda, se refuerza la decisión que ya tomó la Corte Suprema en orden a removerla de su cargo, así como también los pasos posteriores que tiene que seguir el Senado para sentenciar de una vez por todas a esta jueza que está incorporada en una trama claramente de corrupción, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Nos interesa que todos estos hechos se esclarezcan, y nos interesa que todos quienes hayan abusado de las funciones encomendadas en ellos, en este caso como jueces, quienes hayan abusado de esas funciones, paguen por sus responsabilidades. Evidentemente acá terminamos, y lamentablemente, hablando más de la poca prolijidad y seriedad del Partido Socialista al momento de formular acusaciones constitucionales, porque no son capaces ni siquiera de redactarla bien. Eso no debiese impedir que analicemos nosotros estos hechos sobre el fondo y que el Senado analice esto también sobre el fondo.
Claro, y pese a que hubo un error de redacción que se intentó subsanar por parte del oficialismo, esta se aprobó incluso con los votos de la oposición de Chile Vamos, que se criticaba en su momento no solamente este error de redacción, que se mencionaba como ministra de Estado, como una autoridad de Estado a la ministra Vivanco en vez de ministra de la Corte Suprema, sino que también se aprobó teniendo en cuenta este antecedente de que incluso Andrés Chadwick se querelló por injurias y calumnias en contra de los diputados firmantes por mencionarlo a él como el motor del tráfico de influencia. Lo que dicen en la oposición, Matilde, es que la aprobaron pese a esto porque saben que en el Senado se va a desarmar esta acusación constitucional, se va a revisar capítulo por capítulo y que justamente ahí se va a poder hacer toda la intervención de los parlamentarios. ¿A quiénes se designaron? Porque en este trámite legislativo, en este proceso de una acusación constitucional, en la Cámara de Diputados, además de votar la admisibilidad de la acusación, se designa a los expositores, es decir, a los 3 diputados que van a ser parte de este juicio político en los próximos días en el Senado. Se estimó entonces y se votó a los siguientes diputados y ellos quedaron designados para esta tarea: el diputado Daniel Melo del Partido Socialista, también a la diputada Lorena Fríes y a la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista. Lorena Fríes del Frente Amplio, ellos 3 van a ser los acusadores, expositores de lo que va a ser este juicio político en el Senado, pero primero, como te comentaba Matilde, se tiene que votar y comenzar a debatir mañana a las 10 de la mañana la otra acusación que se aprobó la semana pasada en contra de la exministra Ángela Vivanco, que tiene otro tipo de argumentos y, como te decía, lo que nos han explicado es que se pueden tramitar las dos, se pueden aprobar las dos, pero la inhabilidad, si es que se llegan a aprobar una o dos o las dos juntas, va a ser la misma: 5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos para los acusados. Puede ser en este caso a la ministra Vivanco, como también al ministro Sergio Muñoz, que también ha hablado en los últimos días, que ha dicho que se ha cometido una injusticia con respecto a los argumentos, a los cargos que se le imputan también en este juicio político, en esta acusación constitucional. ¿Qué va a pasar también en las próximas horas? Como te decía, se va a discutir en el Senado estas 2 acusaciones y esta en concreto, la que se aprobó hoy, vamos a ver qué va a pasar, qué van a hacer los parlamentarios, si la van a dejar, por ejemplo, para la próxima semana. Ya se comienzan, recordemos, a acabar las campañas en torno a las próximas elecciones. Hay que ver qué va a pasar con la distrital también, que es la próxima semana, si es que se va a sesionar de una manera especial. Todo eso está por definirse acá en el Congreso Nacional. Escuchemos también parte de otras reacciones de lo que fue también la defensa. El abogado Juan Carlos Manríquez, que estuvo exponiendo también, invocó la cuestión previa. Pese a eso, esta fue rechazada y se pasó al fondo de esta acusación, al igual que con la acusación anterior en contra de Ángela Vivanco. Respecto de esta acusación en específico, la misma honorable Cámara ya se había pronunciado, razón por la cual en el Senado no podrían haber 2 decisiones distintas sobre un mismo hecho respecto de una misma persona con iguales fundamentos, si es que se acomoda la causal. Así que esperamos que el Senado, dentro de sus facultades, las agrupe. Nosotros como defensa efectivamente hemos enfrentado una serie de limitaciones y problemas que nos han dificultado una defensa más amplia o efectiva. El hecho de encontrarse con impropiedades de carácter técnico tan notorias como las que discutimos hoy y aún así quedar sujetos a una decisión más bien en clave política es una cuestión que siempre de alguna manera dificulta la defensa. Bueno, te comento un dato bastante curioso, Matilde, para mañana. Es por orden alfabético esta acusación. Va a comenzar a revisarse la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz primero y después la de la ministra Ángela Vivanco. Pero hay más de 500 minutos habilitados para que puedan hablar e intervenir los senadores, en este caso 50. Se necesitan 26 votos para poder aprobar una acusación en el Senado y hay minutos habilitados y hartos porque hay 10 por cada senador, así que al menos 500 minutos para cada senador. Vamos a ver si cada uno, habla los 10 minutos, pero también eso puede ir variando con respecto a cada capítulo, se puede intervenir también, porque recordemos que lo que hace el Senado es, al menos por parte de los senadores que actúan como jueces, es desarmar las acusaciones y votarlas capítulo por capítulo, debatirlas también, así que ahí vamos a tener una larga jornada también en el Senado mañana, cuando se comience también a discutir primero la de Sergio Muñoz en contra de este ministro, que los expositores van a ser quienes han planteado esta acusación desde un comienzo por parte de la oposición, la diputada Jimena Osandón, también el diputado Gustavo Benavente y el diputado Jorge Guzmán. Los 3 son jefes de bancada de los partidos
de Chile Vamos. Escuchemos también justamente qué dijo el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, quien estuvo explicando también que no se pueden juntar ambas acusaciones, simplemente se tramitan en contra de la ministra Vivanco y después, si es que se llega a aprobar una o dos, no importa porque la inhabilidad son 5 años de ejercer cargos públicos. El hecho de que se apruebe una no necesariamente significa que la otra la tengan que rechazar, es un tema que tienen que ver el Senado. Ahora, acuérdense que el Senado actúa como jurado. Y respecto a la última pregunta suya, mire, la verdad es que la inhabilidad que establece es una, no es que se sumen las inhabilidades. Y eso tendrá que verse después a través de los órganos respectivos, cuáles son los plazos efectivos de la inhabilidad. Claro, y justamente es por esta razón por la que explica Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, es la razón por la que la diputada María Luisa Cordero se abstuvo de esta acusación constitucional, porque decía que era inconducente, porque ya se había aprobado otra acusación la semana pasada en contra de la destituida ministra Ángela Vivanco. Pero hay otro punto de análisis político también por parte de los parlamentarios que han criticado, también han analizado acá en el Congreso post votación, y es que no entienden, algunos decían, por ejemplo, en el oficialismo, cómo se había aprobado esta acusación constitucional por parte de Chile Vamos, más que nada por parte de la UDI, donde había más incomodidad, si aquí es en este documento, en este libelo donde se plantea por parte de los parlamentarios del oficialismo que Andrés Chadwick fue el motor del tráfico de influencias. Le preguntamos también a algunos parlamentarios, ellos dicen que eso puede ir cambiando, se puede debatir en el Senado y además porque esta tuvo casi una unanimidad por parte de los parlamentarios y mayores votos a favor que en la acusación anterior que se votó la semana pasada, porque recordemos que en ese momento, Matilde, el debate era que estaban las dos juntas, la acusación en contra de la ministra Vivanco y también la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz, que ahora se van a poder separar en el Senado. Escuchemos entonces también qué dijeron desde la UDI. Ya había una acusación que había pasado de Ángela Vivanco y de Sergio Muñoz de la Cámara del Senado. Esta acusación tenía errores, tenía artículos citados que no correspondían para una ministra de Corte Suprema, en fin, pero como los argumentos eran muy parecidos a la primera, era muy difícil apoyar la primera y no abstenerse o no apoyar esta segunda. ¿Por qué no se olvidó aprobar una acusación de admisibilidad que menciona a Andrés Chadwick como el motor del tráfico de influencias? Justamente no por lo que usted dice, es la admisibilidad. Nosotros no estamos diciendo que lo que esté ahí en todo ese texto es correcto ni verídico, estamos diciendo pasen los antecedentes al Senado para su revisión. Claro, pesa más la admisibilidad, decía ahí el diputado Alessandri, y pese a que todo el debate en su momento se centró en eso, en que se mencionara al exministro Andrés Chadwick en esta acusación. Algunos decían que se trataba de hacer un empate político por parte del oficialismo, y en el oficialismo también decían lo mismo de la oposición, donde se presentaron estas dos acusaciones y ya las dos pasaron al Senado. Eso es lo importante ahora también, Matilde, que va a pasar mañana. Como te decía, esto es por orden alfabético. Primero se revisa la acusación en contra del ministro Sergio Muñoz, los tres diputados acusadores que van a exponer también los distintos argumentos, en este caso diputados de la oposición. También se va a escuchar al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, va a explicar los argumentos de ambos libelos, de ambas acusaciones, y también después de escuchar los argumentos se pasa a la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco. Pero mañana no se vota, se vota el miércoles estas dos acusaciones, estos dos libelos, para ver también qué va a pasar la próxima semana con esta otra acusación que también se aprobó durante esta jornada en contra de la destituida ministra. ¿Y qué pasa con la acusación en contra del ministro Jean-Pierre Matus? Todavía están en comisión revisora en este momento, Matilda, acá en la Cámara de Diputados, los 5 integrantes de esta comisión revisora que, recordemos, tienen que recomendar, aprobar o rechazar esa acusación también, que se vota mañana acá en el Congreso a las 10 de la mañana en la sala de la Cámara de Diputados. Bien, muchísimas gracias, Francisca, por este completo informe. Ya quedamos entonces al día con lo que está ocurriendo en torno a las acusaciones constitucionales. Vamos a seguir hablando de aquello. Que tengas una muy buena tarde.